Vamos a la palabra para esta mañana y quiero primeramente saludar a cada una de las personas que nos acompañan por los diferentes medios digitales, darles un saludo especial allí en casa donde ustedes se encuentran, bendecirlos en gran manera y que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes y sobre sus hogares. Creo que es un momento de bendición, es una mañana perfecta para llevar palabra del Espíritu a cada uno de los hogares y a los que estamos aquí presentes en el auditorio de nuestra unidad de Evangelismo Centro. Agradecerles por sus donaciones, agradecerles por su generosidad, agradecerles por sus ofrendas que ayudan a que esta palabra pueda correr y pueda traspasar fronteras. Mil y mil gracias y que Dios les recompense en gran manera. Quiero ir un momento a la palabra, pero quiero introducirme en una reflexión que sé que usted se conoce, pero quiero hacerla para poderlo inundar en lo que en esta mañana quiero enseñar. Dentro del reino animal hay uno que Dios le permite entrar dentro de una metamorfosis para hacer un cambio en lo que más tarde será estructurado su cuerpo. Y estoy hablando de la mariposa. Dios permite, la creación permite que este animal se desarrolle dentro de un capullo que inicialmente, si usted lo mira con una óptica natural, le crea el medio ambiente, la vida, le crea una necesidad dentro de lo que está como hogar. Allí se comienza a hacer la gestación, allí se comienza a hacer todo el proceso de metamorfosis que este animal tiene y que usted lo conoce. Solamente lo traigo a colación para poder dejar allí un principio de enseñanza. Y dice la ciencia que dentro de este capullo, esta mariposa que está en su estado todavía de transformación, el medio, el entorno en que ella vive, le crea una necesidad. Y la necesidad que le está creando el medio no es para liquidarla, sino para fortalecerla, ¿sí?, en el nuevo hábitat que la vida le va a regalar. Sabemos que todo el tiempo no va a estar en ese capullo, es un tiempo determinado, pero en ese tiempo determinado donde la mariposa está haciendo su proceso de metamorfosis es para que pueda fortalecer sus alas, y dentro del capullo ella comienza a friccionar, comienza a mover sus alas, que le va a dar fortaleza para lo que va a vivir en el exterior. Ya cuando salga del capullo tendrá que tener toda un andamiaje en su cuerpo en formación. Entonces, pero adentro la vida le crea ¿qué? Una necesidad. Y esa necesidad es para fortalecer su parte motriz. Igualmente, cuando estoy viendo esto, los escenarios de la vida que tenemos hoy nos han creado necesidades en las diferentes áreas financieras, sentimentales, emocionales, espirituales, y todo el entorno a lo cual usted hoy se mueve y nos movemos todos, nos han creado necesidades. A la parte empresarial, al comercio, se le está creando una necesidad de poder fomentar o poder ofertar sus productos de una forma ahora digital, cuando eso antes no se daba. Hoy se necesita manejar mucho los medios digitales para poder ofertar los productos que cada comerciante puede sacar al público. Entonces, el momento histórico del mundo creó una necesidad empresarial diferente. Ahora se mueven las redes sociales como nunca se habían movido. Igualmente, todo lo que usted está viendo y escuchando está creando una necesidad para ser mayordomos diferentes, de ahorrar diferente. Nos está creando una necesidad de podernos cuidar de una forma diferente. Todos los escenarios que estoy mostrando, que usted los conoce porque lo está evidenciando, nos está creando necesidades de hacer virajes diferentes al que antes teníamos o antes realizábamos. Entonces, en esta dinámica, yo quiero hablarle en esta preciosa mañana y he asignado un título a la enseñanza que yo sé que a usted le gusta escribirlo para guardarlo, y con este título usted va a poder entrar al canal de YouTube y va a encontrar esta enseñanza para que la pueda replicar a otras personas. Estamos pidiendo que se suscriba al canal para que cada enseñanza de cada domingo te pueda llegar allí a casa, a su móvil.
y lo pueda una vez más observarlo, revisarlo, estudiarlo y también poderlo divulgar o enseñárselo a otra persona que necesite de esta palabra. La he titulado La visión perfecta genera necesidad. ¿Cómo es el título? La visión perfecta genera necesidad. Con este título usted entra al canal y la va a poder conseguir a partir de mañana. Pero quiero inundarme en una historia bíblica para darle un fundamento a través de la palabra. Y es una historia que yo sé que usted se conoce a pie de letra, que es la vida de Josué. Y allí en el capítulo 1 de su libro, y en el versículo 1 hasta el versículo 9, nos habla de una historia de un gran hombre como fue Josué. Y quiero inundarme un poco en la palabra y la leo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Escuche lo que dice y como reza la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, dice la palabra, no te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado. Escuche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Una vez más está nombrando la palabra éxito. Versículo 9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Soberano y eterno Padre, bendecido con la vida una vez más. Permítame, Señor, que a partir de estos minutos tu palabra ha sido expuesta a tu pueblo en esta preciosa mañana. Permítame, Señor, que lo que destile a continuación de mis labios no sea palabra de un hombre natural, sino sea palabra de tu bendito Espíritu a tu pueblo. Quita todo velo, quita toda incertidumbre, quita toda cosa que venga, Señor, a obstaculizar para que tu palabra pueda entrar en el corazón de tus hijos. Padre, reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de distracción, todo espíritu que venga, Señor, a traer velos, a traer incertidumbre, lo quitamos ahora por el poder de tu palabra, Señor. Y que sea nuestro espíritu, Señor, uno contigo para recibir de tu mensaje. Te lo pido a ti solamente en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Palabra de Josué. Y miramos a través de esta historia que es muy conocida y muy predicada, pero quise traerla para poder darle un matiz a lo que quiero enseñar, a esa figura de la necesidad. Vemos cómo este chico, siendo muy joven todavía, Dios le da una palabra, le está delegando una funcionabilidad dentro del pueblo de Israel que ahora está a las puertas de entrar a la tierra prometida, que por tantos años atrás se le había prometido, se le había delegado, se le había dicho. Pero muchas veces por la desobediencia y la forma terca de pensar y de actuar, sus antepasados no alcanzaron lograr llegar a esa orilla del río Jordán. Ahora la historia dice que ellos están a las puertas
de entrar a la tierra prometida. Y una de las primeras ciudades a las cuales tenían que tomar en posición era Jericó, una ciudad supremamente amurallada, una ciudad bien custodiada, pero Dios le estaba dando las estrategias, le estaba dando todo el semblante para que este muchacho pudiera hacerlo. Sabemos que Moisés llega hasta ese momento de la historia. Moisés termina su ciclo. Ahora Dios llama a este muchacho y le crea la necesidad de poder pasar al pueblo de Israel a que tomase posición de lo que un día se le prometió, tierra prometida que fluye leche y miel. Están a las puertas de un gran acontecimiento para el pueblo de Dios. Pero en ese gran acontecimiento, Dios le permite a este muchacho Josué tomar las riendas del pueblo. Y dentro de esa programación que le estaba dando, ese anuncio que le estaba dando, le coloca una serie de necesidades que iba a tener que suceder. Tanto que si usted revisa detenidamente la palabra que acabo de leer, más de 3 veces le manda a que se esfuerce y sea valiente. Esto quiere decir que lo que estaba próximo a llegar a la vida de Josué y al pueblo de Dios eran momentos cruciales que iban a tener de antesala muchas necesidades, porque iban a tomar las tierras que a sus ancestros se le había prometido cuando salieron de la cautividad egipcia. En ese momento Dios da palabra de promesa, los hace pasar por una travesía de desierto para darles una tierra prometida, a la cual iba impregnada de necesidades, pero que a la postre el Señor iba supliendo a medida que iban caminando. Entonces, cuando miramos esta historia así a grosso modo resumida en estos versículos, vemos que Dios está hablando de una frase a la cual he anunciado en el título y es a la cual quiero enmarcar y que usted coloque hoy entre sus 2 cejas: necesidad. ¿Pasa el mundo necesidades hoy? Claro que sí. Yo no vengo a quitar la necesidad. Yo no soy quien quita la necesidad. Vengo a dar una palabra de dirección para que en medio de la necesidad pueda haber una tierra prometida. Dios, en su amor y en su gracia, posiblemente no mira el desierto que estás pasando, pero sí miras el final del desierto. Ese es el Dios al cual le servimos, que posiblemente no tiene una lupa y está mirando el desierto que vives o la tempestad que vives, pero sí está mirando cómo termina el desierto. Ahora, cuando retomo la palabra necesidad, usualmente para muchos, y creo que para todos, aun los que están en casa, es una mala palabra. Necesidad. Como que no cubre nada bueno. Y estamos acostumbrados que esta palabra necesidad nos puede llevar a cosas nefastas, a cosas oscuras, a cosas que en nuestra vida natural humana no nos gustaría vivir posiblemente. Cuando voy y me encuentro con el sinónimo de esta palabra necesidad, mire los sinónimos que tiene esta palabra. Dice fatalidad, pobreza, miseria, escasez, penuria, de las tantas que hay ahí en el diccionario de la lengua española. ¿A quién de los que estamos aquí y a quiénes de los que están en casa escuchando esta transmisión, a quién le gustaría vivir una fatalidad? ¿A quién le gustaría vivir una pobreza? ¿A quién le gustaría vivir en la miseria, en la escasez y en la penuria? Obvio que a nadie nos gustaría pasar por estos momentos de necesidades. No nos gusta. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había pasado 40 años por momentos difíciles y estaban a las puertas de lo que era la famosa tierra prometida. Y yo no sé si está hoy usted a las puertas del Jordán y posiblemente está mirando el Jordán que se le levanta. Cuando uno estudia un poco esto, cómo pasaron, el Jordán no estaba en su más bajo nivel. El Jordán estaba en su alto nivel de caudilidad. Las aguas estaban bastante allí altas.
Por eso Dios necesita: esfuérzate y sé valiente, no temas, le dice el Señor. Y esa palabra que está enraizada ahí en el libro de Josué no es para que se quede ahí. Esa palabra ahora es para ti y es para mí. Yo no conozco la necesidad que estás viviendo, si es financiera, si es sentimental, si es emocional, si es espiritual, si es familiar. Yo no conozco tu necesidad. Lo único que sé por la palabra es que esa necesidad no es para muerte, sino para vida. Pero necesitamos llegar a interpretarla en el espíritu. Y el pueblo de Dios que está aquí haciéndonos esta historia en el mando de Josué entendió el principio de la necesidad. No se achicopaló, no retrocedió, no menguó, sino al contrario, este momento difícil del pueblo que estaba al frente del Jordán y que había que superarlo, y que a la vuelta del río no es que estuviera una ciudad chica, estaba la famosa Jericó, la famosa muralla de Jericó, que había que conquistarlas. Era un fortín muy fuerte, pero Dios dio las estrategias para que en el medio de la necesidad el pueblo se pueda mover. Igualmente, trayendo esto a memoria hoy, es igual, es el mismo Dios de ayer como el de hoy. Y por eso le estoy diciendo, la necesidad que estás pasando, posiblemente la estás mirando como mala. No mires mal la necesidad que estás viviendo como una tragedia. No la mires, porque cuando nosotros llegamos a este nivel de vida, vamos a mirar cómo Dios no ha cortado su mano, sino la sigue extendiendo. Tanto que el apóstol Pablo recita un texto que traigo a colación y dice que de lo más vil y menospreciado Dios levanta para avergonzar ¿a quién? A los sabios. De lo más vil, de lo que no había nada, de lo que no se podía rescatar, Él dice que levanta. De una necesidad que pudimos estar pasando, de un lodo cenagoso, de una miseria, de una pobreza, de esa necesidad, ahora Dios la toma y la hace un fortín. Pero necesitas tener claridad en lo que es la necesidad. Por eso en esta mañana, cuando miramos de parte de Dios, Dios siempre en su amor está queriendo dar ¿qué? Una promesa, una visión, un sueño, un anhelo, un recorrido al cual llevarnos. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él va a anhelar que sus promesas sean establecidas en la vida de ese hombre o de esa mujer o de esa familia, de esa nación o de ese pueblo. Desde ahí se comienza una travesía de promesas, de anhelos, de sueños, de luchar, de perseverar, de anhelar, de estar siempre en la punta, no atrás. En esa dinámica, cuando Dios nos permite de darnos esa visión, de darnos ese sueño, ese anhelo, no sé cuál es el tuyo, esto siempre, y téngalo claro, siempre va a generar una necesidad, que es a lo que no nos gusta ni queremos vivirla. Pero no espere que Dios te dé una promesa, que Dios te dé una palabra y vayas en coche. No. Esa promesa, ese anhelo, ese sueño llamado estudio, llamado profesión, llamado casa, llamado empleo, llamado familia, llamado viaje, no sé cómo lo quieras llamar, Dios a través de esa promesa le va a incrustar en el paquete una necesidad. Nos gusta, ¿verdad que no? Nos gusta el paquete, pero sin necesidades, que vayamos sin problemas. Pero Dios es especialista en dar visión y siempre en esa visión y en ese sueño crear una necesidad. Y lo vemos a través de la historia cuando le pide a Noé crear ¿qué? El arca. A un hombre que vivía en un lugar que posiblemente, dice la historia, que ni llovía. Posiblemente en su alrededor no había la materia prima a la cual Dios le estaba pidiendo que fabricase la barca, a la cual él iba a tomar para salvar la vida de la familia de Noé, porque vendría un diluvio sobre la raza humana. Había una promesa, salvación ¿para quiénes? Para la casa de Noé. Pero en esa promesa Dios le incrusta una necesidad. Necesito que me hagas un arca. Y con estas especificaciones y con esta madera. Era algo muy tedioso para este hombre de Dios. Pero en esa promesa estaba creando ¿qué?
una necesidad. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Cuando lo saca a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Dentro del desierto, recuerde que ellos eran nómadas. Dentro de ese desierto, le dice a Moisés: yo necesito que me haga un tabernáculo para que mi pueblo me adore, para que mi pueblo haga los sacrificios. Y ese tabernáculo Moisés lo va a hacer de esta y de esta forma. La madera tiene que ser así y toda una especificación como el arca. ¿Qué le está creando a Moisés? Una necesidad, que a la postre sería una bendición. ¿Qué pasó con David? Lo mismo. El pueblo venía de estar en sinsabores y ahora lo agrupa y le dice: necesito que me construya mi templo. También igualmente le pide especificaciones. Me lo va a hacer así, 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 así. Y esto requería en David y en nosotros materia prima, requería de obra de mano, requería de recursos. ¿Cómo se llama eso en la interpretación natural? Necesidades. Yo no sé hoy qué quieras construir, qué quieras realizar, qué quieras soñar, qué quieras tener. Eso te va a crear una necesidad. ¿Quieres la casa? Una necesidad. ¿Estás ahorrando? ¿Quieres ir a la universidad, a una buena universidad? Dios te va a crear una necesidad. Ahorrar para la cuota del semestre. Necesidad. Usted va a notar que cada evento que usted tiene en su vida hoy siempre va a crear ¿qué? Una necesidad. Pero me encanta la historia de Jesús, que es el que nos puede dar mucha mayor explicación sobre esto. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 16, por favor, versículo 21, mire lo que dice la palabra hablando de esto. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario, oído con la palabra, y que era necesario que lo mataran y que él al tercer día resucitara. Era necesario para que la visión del Padre, el sueño del Padre, el anhelo del Padre de ver a una raza libre, había una necesidad, que su hijo, su amado, tendría que morir. Crea una necesidad para que a la postre haya un cumplimiento de una promesa. Dios no va a dejar que sus promesas sean verdades si antes no hay una necesidad de antesala para que la promesa se funde en una fe y en una esperanza. Mis amados, esto es una realidad. Y yo hago en esta mañana la pregunta del millón. ¿Y tú cómo ves la necesidad? ¿Cómo estás viendo la necesidad que estás pasando en el área que la estás viviendo? ¿La ves como algo negativo o como algo positivo? Aquí ya entra usted a preguntarse. Ya no es Josué, ya no es Jesús, ya no es Noé, ya no es Moisés, ya no es David, ahora es su vida. ¿Cómo estás viendo la necesidad que estás viviendo? ¿Como algo negativo o como algo positivo? Pues déjeme decirle que donde no hay necesidad, en el entorno que estás viviendo, si no hay una necesidad, no habrá una visión y no habrá un progreso. Porque Dios permite que estos escenarios se puedan dar. Mire lo que dice el proverbista, por favor me acompaña a la palabra. Proverbios en el capítulo 28. Proverbios 28, versículo 18. Perdón, 29, 18. 29, 18. Dice la palabra: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La visión no la puedes quitar, el sueño no lo puede quitar, pero necesitamos que la necesidad que va a crear la visión o el sueño, no lo quites. Vívalo, vívalo detenidamente, mírelo como un objetivo que te va a pulsar, que te va a llevar, que te va a meter en un trampolín para poder llegar al objetivo específico de la visión o del sueño, del anhelo que hoy puedes estar viviendo.
El problema es que cuando tenemos la necesidad, le corremos, la esquivamos, las queremos sobrepasar sin vivirla. Y lo más importante de esto es que Dios no mira la necesidad. Dios mira cómo termina, cómo es el resultado de la necesidad. Ahí está la clave. Dios no va a mirar tu necesidad hoy. ¿Él la conoce? Claro que la conoce. ¿Él sabe cómo es? Claro que sí. Él no te va a poner a detallar, ay, pobrecito, ay, tal vez no. Él no mira la necesidad. Dios no está mirando la necesidad que usted está viviendo hoy. Él está observando el resultado que va a tener esa necesidad a como usted hoy la esté mirando. Y ahí es lo importante de esta historia, que hoy la necesidad que tienes al frente para poderla superar, la mires como un buen proyecto de vida, al cual usted no se achicopala, al cual usted no retrocede por grande que sea la necesidad, porque Dios no te está mirando. Dios está mirando es cómo termina el resultado de la necesidad que tienes hoy. ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo la vas a superar? ¿Cómo vas a mirarla con una dimensión diferente como hijo de Dios, que debería de serlo? Ahí es cuando vamos a tener resultados diferentes. ¿Cómo estamos enfrentando hoy la necesidad? ¿Para qué me genera necesidad la visión perfecta de Dios? ¿Para qué nos genera necesidad? Número 1, si me acompaña, para escuchar la voz de Dios. Y retomando la historia bíblica que hicimos al principio de Josué, ahí están los puntos en esos versículos. Si queremos que a través de la necesidad que nos genera el medio, podamos tener una visión perfecta, un sueño perfecto, un anhelo perfecto, necesitamos urgente escuchar la voz de Dios. El versículo 1 del capítulo 1 de Josué dice la palabra: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Le habló. ¿Le habló quién? A Josué. Le habló. Y este hombre, por lo que ya leímos, estuvo atento a la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios, que es lo que hoy la iglesia necesita realizar. Escuchar la voz de Dios. Posiblemente hemos cerrado nuestros oídos a la voz del Espíritu. Tenemos un sueño, tenemos un anhelo, tenemos proyectos de vida, los queremos, los anhelamos, pero ¿qué pasa? Llega la necesidad, nos bloquea el proceso y cerramos la voz de Dios. Al escuchar a Dios lo cerramos. Esto es usual que esté dentro de las iglesias. Y a diario como pastor vivo como la feligresía, el creyente, el hijo de Dios, medio tiene un mover de necesidad, sea la que sea, lo primero que hace es salir en estampida, se va de la iglesia, no vuelve a la iglesia, como si la iglesia fuera la culpable de la necesidad que está viviendo, como si el pastor fuera el culpable de la necesidad que está viviendo, si el liderazgo fuera el culpable de la necesidad. Lo primero que hace un líder es irse de la iglesia cuando llega y aprieta la necesidad. Eso es usual. Ya por los años de ministerio sé que eso es una constante, que no debería serlo, pero es lo primero que se aplica: correr. ¿Sí? Correr. Pero aquí lo que me está hablando la historia es que este muchacho, Dios le da una promesa, le da una palabra: pase a mi pueblo, a la tierra prometida, pero ahora le crea la necesidad. Lo pone al frente del Jordán, estaba en su más alto nivel de agua. ¿Había una necesidad? Claro que sí. Pero Dios está permitiendo que él escuche la voz del Padre. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que introducirnos en la necesidad de escuchar a Dios. Y es una oportunidad ¿para qué? Para una nueva posibilidad de vida. Recuerde que detrás de una necesidad hay una nueva oportunidad de vida. Pero esa oportunidad de vida no se va a realizar si tú no escuchas la voz de Dios. Va a quedar con defecto el proceso. No va a llegar a su final. Por eso es importante que como iglesia y como hijo de Dios podamos escuchar la voz de Dios, para que esta oportunidad de escucharlo podamos llevarla a una posibilidad de vida mejor y así entablar lo que Dios está anhelando que nosotros hagamos. Porque solamente en la intimidad
Y en el silencio de una verdadera oración se puede aprender a escuchar la voz de Dios. En ese silencio que muchas veces necesitamos, sí. Necesitamos silencios. Allá donde cuando usted se mete a la intimidad con Dios en la oración, a veces necesitamos de silencio. Hay momentos en que no se debe pedir absolutamente nada. Silencio total. Y en ese silencio de su oración, en ese silencio de la oración, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Vas a aprender a escuchar lo que Dios necesita decirle para que sobrepase la necesidad que estás viviendo. Es más, en ese momento Dios te va a dar las estrategias, las formas, los métodos para que puedas superar la necesidad. Pero como se involucra tanto en las cosas del mundo, en las obras de la carne, no deja que ese silencio esté. Y la necesidad, que es para que se supere, termina siendo algo que no tiene salida. Se ahoga. Por eso, para escuchar la voz de Dios, tiene que bajarle un momentico el volumen a lo que está escuchando en el mundo. No puedes escuchar la voz de Dios con el volumen del mundo, y que normalmente lo podemos observar en la iglesia. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no le hacemos un pare a la vida y le bajamos tantico el volumen a lo que el mundo está diciendo. Hoy el escenario está dado. ¿Hay necesidades? Ya las dije al principio, claro que sí. Económicas, sentimentales, emocionales, espirituales, familiares, relacionales. ¿Necesidades? Claro que sí las hay. Yo no las estoy quitando. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Colocándole el volumen más alto a lo que el mundo está diciendo. ¿Se vacuna? No se vacuna. ¿Se hace o no se hace? ¿Se va o no se va? ¿Paro o no paro? Y todo lo que el mundo diga, eso lo recetamos como primera noticia del día. Y lo asumimos como una veracidad, que así es. Y nos inunda tanto el volumen del mundo, que entramos en un pánico, entramos en un miedo, entramos en una incertidumbre, entramos en un laxo. Al punto que hoy se está viendo cómo algunos, inclusive de las iglesias, están en shock de nervios, buscando citas al psicólogo o al psiquiatra, porque no saben cómo remediar la necesidad que están viviendo hoy con su cuerpo, con su vida, con su mente, con su casa. No saben. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no escuchamos la voz de Dios y más bien le prendemos el volumen al mundo. Y hoy es el día que Dios ha hecho para que usted pueda bajarle un poco de volumen a lo que el mundo está diciendo. ¿Qué dice la palabra en el libro de Deuteronomios, por favor? Capítulo 28, versículo 1 de la palabra. Mire lo que dice allí la escritura. Usted se lo conoce igualmente. Si realmente escuchas, 28:1, al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero hay una particularidad: si escuchas la voz de Dios. Josué escuchó la voz de Dios, estuvo atento a las directrices, a la normativa que Dios le estaba hablando para poder pasar el pueblo a la tierra prometida. Pero le hace una antesala de necesidad, le muestra el escenario. Mire, ahí está el Jordán. Uy, pero Señor, está muy alto. Ahí está. Uy, pero es que allá está Jericó, murallas inmensas, buen ejército, necesidades. Vuelvo y repito, no sé cuál sea tu necesidad hoy, a la cual tienes que superar. Pero no vas a poder superar la necesidad que hoy estás viviendo si no escucha la voz de Dios. Bájale por un momento el volumen al mundo, a lo que el mundo está hablando. Bájale por un momento, bájale volumen y súbele el volumen a la voz de Dios para escuchar lo que hoy el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Y así podrás superar la necesidad que está posiblemente agobiando tu vida. Número 2.
Escuche lo que dice este punto. Necesitamos enterrar un pasado. Urgente. Mañana es tarde, es hoy. Va a haber momentos donde Dios va a generar necesidades para ver una visión perfecta. Si Dios está permitiendo generar una necesidad para que haya una visión perfecta en tu vida, por el amor a Dios, entierre tu pasado. El versículo 2 de la historia dice: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a todos los israelitas. Pero le hace una antesala y se la está haciendo ¿quién? Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo me imagino el diálogo de Josué con Dios. Listo, Señor, sí, yo le paso a su pueblo, pero Moisés está muerto. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Lo echo al río? ¿Lo entierro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy usted está al frente del Jordán. Es una necesidad, llamada como usted la quiera llamar. Tienes que superarlo. Pero usted va a comenzar, pero, yo no sé cuál es el pero suyo hoy. No lo conozco. Yo te digo en el nombre de Jesús, ese pero, entiérrelo. Porque ese pero no te va a dejar enfrentar la necesidad que Dios te está mostrando para superarla y llegar a la tierra prometida. Moisés murió y este hombre llamado Josué no podía cargarse con ese muerto a la tierra prometida. Perdido. Sabemos por la historia que no se supo del cuerpo de Moisés. Pero traigo a colación esto porque muchas veces queremos enfrentar necesidades con peros del ayer, con historias del ayer. Es una carga. Dios te necesita libre para que enfrentes la necesidad, para que enfrentes al Goliat que tienes al frente. Dios te necesita libre, por eso te dice: fuérzate y sea valiente, no temas, para que ahora puedas enfrentar la necesidad. Y en este segundo punto necesitamos urgente enterrar un pasado. ¿Cuál? Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé qué has vivido en los años anteriores, en las décadas anteriores, en las partes generacionales de tu vida. Pero no me traiga ese pasado para enfrentar la necesidad del presente. Necesitas llegar libre porque la necesidad que está al frente es bastante fuerte. Pero Dios te manda que te esfuerces, a que camines la milla más. Reconocer la necesidad como una oportunidad de Dios requiere un cambio de paradigmas. Esto nos empuja a salir de una mentalidad de victimarios y nos lleva a adoptar una mentalidad de reino y de conquista. Para llegar a este nivel, como estoy terminando la frase de reino de conquista, necesitas enterrar el pasado. No vas a poder conquistar, no vas a poder reinar, no vas a poder superar la necesidad si vienes con los mismos argumentos anteriores de su vida. El pueblo de Israel, el ejército de Dios, no pudo tumbar a Goliat. ¿Por qué? Porque habían paradigmas, habían argumentos de miedo y de temores. Por eso David fue el escogido para tumbar al Goliat, porque era un muchacho que vivía en la libertad, aún con necesidades. ¿O será que no es una necesidad tumbar un animal salvaje para que no se coma las ovejas de papá? Eso era una necesidad diaria. A diario tenía necesidades David. Pero David sabía enfrentarlas y sabía superarlas. Por eso Dios le permite ir a visitar a sus hermanos, de llevarle la merienda y ver el espectáculo horrendo que tenía claudicado un hombre a un ejército, como era el ejército de Dios. Muchas veces vas a tener que llegar a ese nivel del Jordán y mirarlo. Y vuelvo y repito, y lo estoy repitiendo usualmente: no sé cuál sea tu Jordán hoy, al cual tienes que enfrentar. Y ahí donde está, yo sé que usted se está mecanizando muchas cosas en su mente, y yo sé que muchas veces usted ha retrocedido porque te ha dado miedo enfrentar la necesidad que tienes. Enfréntala hoy. No le tengas miedo a la necesidad, porque cuando la enfrenta como siendo un hijo de Dios, entonces vas a adoptar
un reino y vas a adoptar una conquista, pero necesitas cambiar los paradigmas que están allí en su mente. Isaías, capítulo, por favor, 43. Isaías 43 nos habla, esto hablando del profeta al pueblo que estaba terco, ¿sí? Estaba desorientado, pero viene esta palabra del profeta Isaías en el capítulo 43, por favor, versículo 18 y versículo 19. Le dice el Señor: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta palabra se le estaba dando a un pueblo que estaba miedoso, a un pueblo que tenía necesidades. Recuerde que Isaías es levantado en el momento más difícil de la historia de Israel. Estaban en el reino dividido, unos estaban allá, otros estaban aquí, haciendo lo malo, haciendo el pecado. Estaban a las puertas de un cautiverio babilónico, ya estaban ahí que se los comía el león. Y Dios necesita levantar a este hombre, al profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, para que anunciara esta palabra que podía alentar. Yo no sé cuál es la adversidad que tienes hoy al frente, pero necesitas tomar este texto y necesitas olvidar las cosas de antaño, olvídelas, porque cosas nuevas el Señor está abriendo, pero necesitas entender, y para eso necesitas escuchar la voz de Dios y necesitas enterrar ese pasado que te ha afligido, que te ha dicho no eres capaz, no puedes. Aférrate a la palabra de Dios y viva en la experiencia de lo que el Espíritu está hablando. Número 3, ¿qué hacer cuando genere necesidad la visión perfecta de Dios? Moverte en fe y no en temores o miedos. Muévate en fe. Y el versículo 9 de Josué capítulo 1, que usted se lo conoce y lo ha recitado y lo recitamos, nos habla de ahí. Viene el momento crucial de Josué. Y después del Señor hablarle tantas veces, fuérzate y sé valiente, aquí termina la frase, pero con poder y gloria. Y le dice, yo te lo he ordenado. ¡Wow! Una afirmación. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, Josué. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Posiblemente, no lo narra la historia bíblica, pero ya sacando conclusiones del fragmento bíblico, posiblemente yo creo que el miedo vino a arropar a Josué. Era un simple amigo de Moisés, un muchacho que se crió ahí en el desierto, se hizo hombrecillo y ahora Dios le delega esta función. Vas a ser mi general, vas a pasar a mi pueblo. Yo no sé cuál reto tengas hoy, y hablo con los jóvenes que a continuación van a seguir con el ayuno. Yo no sé cuál es tu reto hoy. Yo no sé qué estás peleando, qué estás guerreando. Yo no sé cuál promesa o cuál sueño o cuál anhelo Dios te está colocando por delante. Si tienes que conquistar una gran carrera, una gran universidad, un gran reto en esa área que es la que ustedes se están moviendo, o montar su empresa, haber visionado su negocio, no sé, o estás guerreando no sé qué otra cosa a su edad juvenil. Pero este muchacho, que no era muy viejo en ese momento de la historia, Dios lo reta con algo que era supremamente grande para él. A mí me encanta porque Dios no coloca necesidades fáciles. Dios, cuando va a proyectar su palabra, Dios cuando va a proyectar su visión, Dios cuando va a proyectar su anhelo en el corazón del hombre, siempre va a colocar en el caminar del hombre una necesidad macro. Y entre más grande sea la necesidad, más grande será la victoria. Pero necesitamos ¿qué? Superarla. Y yo me preguntaba cuando hacía la exposición de la palabra, ¿para qué el Señor nos genera necesidades? Para darnos una visión. Y este punto que coloqué al final me lo dijo, y lo estoy colocando al final, no al principio. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto, que es movernos en fe, usted primeramente necesita escuchar la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, automáticamente Dios te va a alimentar de su espíritu, te va a arropar.
y te va a hablar lo que necesitas hacer a continuación. Y posiblemente a continuación te va a decir: desapérate, quítate, entierre aquello que no te ha dejado avanzar a mi palabra. Primero escuche, segundo entierre, y ahora te equipo con mi fe. Fuérzate, no temas. Al último te impregna de qué, de fe, porque él sabe que lo que tiene al frente es una necesidad macro, que en el estímulo humano, en el pensamiento humano, en la acción humana, en las palabras humanas, te vas a quedar y no lo cumplirás. Pero si se aferras a Dios por haber escuchado la palabra, por enterrar un pasado, y se aferra a la fe y no tienes miedo, la victoria está asegurada en Dios. El poder de una visión perfecta se produce en respuesta a una necesidad. ¿A qué? A una necesidad, no a un deseo. Por eso tienes que creer en una fe férrea en medio de la necesidad que Dios hoy le está colocando. Esto es importantísimo, y aquí está una de las claves para poder superar la necesidad. Y se lo repito detenidamente: el poder de una visión perfecta se produce en respuesta a una necesidad, no a un deseo. Por eso tienes que creer en una fe férrea en medio de la necesidad. Dios colocará los parámetros, Dios colocará los implementos, Dios colocará todo para que puedas superar aquella adversidad, aquella necesidad, y poder entrar a la tierra que Dios te está prometiendo. Pero necesitas inundarte de una fe férrea. No habrá revelación de su palabra. No habrá revelación de sus promesas allí donde no hay una fe que cambie mi necesidad. Queremos revelación. Escuche la voz de Dios. Entierra el pasado y aférrate a la fe. Cuando esto suceda, ese escenario llamado necesidad, en cualquier índole que usted lo esté viviendo, ahora por causa de estos tres principios, tu necesidad cambia. Y te vas a reír de todo esto. Te vas a reír de todo esto. Porque aprendiste a escuchar la voz de Dios. Aprendiste a enterrar un pasado que te ha agobiado por décadas y por años. Y vas a aferrarte solamente a la fe y a quitar todo temor. Ahí vas a entrar en una nueva dimensión. Y vas a mirar que la necesidad no era para muerte, que la necesidad era como para la mariposa unir sus alas y poder volar y surcar los horizontes que Dios la iba a llevar. Hoy Dios te está moldeando. No tires la toalla. Manténgate firme, porque cosa grande el Señor está haciendo. Si no oyes, si no entierras y no se coloca en fe, no podrás desarrollar las estrategias que Dios te está dando para que superes la necesidad que estás viviendo hoy. Concluyo con estas palabras. El éxito de este proceso radica en que aprendas a separarte sin dolor, sin miedos, sin temores, que puedas estar ahí, pero al mismo tiempo se pueda separar para que puedas enfrentar ¿qué? La necesidad. Es decir, debes obtener el mayor provecho de esas experiencias que hoy estás viviendo frente a la necesidad que produce este evento de la necesidad llamado, no sé cómo lo está llamando usted hoy. Y reconocer, de una u otra forma, necesitamos reconocer que dentro de todo esto, dentro de todo este escenario que estás viviendo hoy, no es negativo, y que más bien es un preámbulo para lo que Dios te quiere mostrar. Entonces, no miren la necesidad hoy como un obstáculo, no miren la necesidad como un problema, mírelo como un medio que Dios te está dando para superarte, para fortalecerte en el espíritu y puedas lograr los objetivos. Quiero motivarte hoy a través de esta palabra, pero quiero que las tome en tus manos y pido a Dios que la necesidad que estás pasando allí en casa, en familia, en hogar, la puedas superar. No hay necesidades que en Dios no se puedan superar. En Dios todo es posible. La palabra dice, si crees, todo le es posible. La necesidad no vino para matarte, amigo y amiga que me está escuchando.
Familia de la fe, la necesidad no está para claudicar de tu promesa. La necesidad está para fortalecerte en el espíritu. Pero necesitas creerle a Dios, necesitas escuchar la voz, necesitas enterrar tu pasado y necesitas vivir en la fe que Dios te ha dado. Te bendigo en gran manera, ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti que está en casa, reciba la bendición del Padre, reciba la bendición del Hijo y reciba la bendición de su Santo Espíritu hoy y siempre. Amén y amén.